10 señales para reconocer el síndrome de Ehlers-Danlos. También conocido como SED. El diagnóstico se basa en términos clínicos por sí solos. Diagnosticar la biología genética e histología de la piel no es necesaria para el diagnóstico. No es necesario encontrar todos estos síntomas para el diagnóstico. La ausencia de uno de ellos no es suficiente para eliminarlo. Incluyendo la ausencia de hipermovilidad. Además, estos síntomas cambian constantemente. Es aún una característica, sin duda, confusa al principio. Pero de alto valor para el diagnóstico del síndrome. Dolor difuso en articulaciones. Músculos. Migraña. Torácico. Abdominal. Y rebelde a los analgésicos, incluso de gran alcance. Fatiga y trastornos de la vigilancia con somnolencia. Sensación de agotamiento incluso al despertar. Hiperlaxitud articular y cutánea. Que no siempre es espectacular y disminuye con la edad. Fragilidad de la piel que puede tomar varias características. Excoriaciones frecuentes. Retraso o trastorno de la cicatrización de heridas. Estrías. Síndrome hemorrágico. Dominado por la aparición casi espontánea de moretones y hematomas. Sangrado gingival. Epistaxis. Menorragia. Sangrado pulmonar. Y sangrado digestivo. Trastornos propioceptivos. Con problemas de percepción y control de los movimientos del cuerpo. Que se expresan por subluxaciones. Estreñimiento que puede ser persistente. Y prolapso de órganos pelvianos. Reflujo gastroesofágico. Con sus consiguientes consecuencias en las vías respiratorias. Disnea. Se produce al menor esfuerzo de importancia. Sensaciones de obstrucciones respiratorias se producen inesperadamente. A menudo confundido con ataques de asma. En ocasiones. Anemias de diversa índole.